las beneficiarias de este nuevo esquema de seguridad social podría ser Dolores, quien por más de 10 años se ha desempeñado como trabajadora doméstica. Esta es su historia. Dolores se levanta a las 5 de la mañana para cocinar y dejar limpia su casa. A las 7 en punto, sale de su hogar para comenzar su jornada laboral como trabajadora del hogar. Es madre soltera, trabaja 3 días a la semana, 8 horas diarias para mantener a sus 3 hijos. Que ya se te enfermó uno, que ya le pidió el libro a fulano, que ya te toca la consulta en el doctor y hay que pagarla, que te tienes que comprar el medicamento porque lo requieres para seguir tu día a día. A veces no es que uno no quiera superarse, a veces las circunstancias en las que vivimos no nos lo permiten. Los 800 pesos de paga que recibe al día no cubren las necesidades de su familia. Uno de los anhelos de Dolores es tener seguro social, pero también dónde vivir. Y pues sí llegar a tener un derecho a obtener una casa, porque pues muchas, como yo, vivimos en casas prestadas. A lo mejor no pagamos una excesiva renta, pero sí la luz, el agua, las rentas son carísimas. Seguro social, todas las prestaciones que cualquier empleado tiene, que es Infonavit, SAR, la Afore, no sé, todo ese tipo de prestaciones, pues yo creo que sería justo y válido para nosotros, ¿no? Actualmente, Dolores ama su trabajo, se considera afortunada por los jefes que tiene. Sin embargo, en sus 10 años como empleada doméstica, ha sufrido discriminación y malos tratos. Sigue habiendo gente, podría decir la palabra, mediocre, pequeña de cerebro, que nos ve como si no valiéramos. Según datos del INEGI, en México, 90% de las 2.3 millones de personas que se dedican al trabajo del hogar no tienen derechos laborales ni seguridad social. Tampoco poseen un contrato, lo que las deja en situación vulnerable. Con imágenes de Jesús Arias, Gloria López, 21 Noticias.